Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que roza la intriga y el drama, que involucra a dos de las personalidades más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no nos centraremos únicamente en los abdominales de Can, ni en la belleza de Demet, sino que nos adentraremos en la compleja y a veces turbulenta relación que existe entre ellos y en la percepción pública que se tiene de ambos. Hoy vamos a desmenuzar a fondo un incidente que generó un gran revuelo, la reacción de Demet Özdemir, la CEO protagonista de Erkenci Kuş, ante un globo con un cigarrillo. Sí, escucharon bien. Un globo. Con un cigarrillo. ¿Qué significó todo esto? ¿Qué dijo Demet? ¿Cómo reaccionó Can? ¿Y qué nos dice todo esto sobre su relación, su madurez y la presión constante de los medios? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada insinuación, cada gesto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones y análisis, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarás siempre al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a ello. Asterisco asterisco un viaje al corazón del pájaro soñador, el auge de Can y Demet asterisco asterisco. Para entender completamente este embrollo, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y nos situemos en el contexto adecuado. Recordemos primero que nada el inmenso éxito de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Esta serie turca, con su combinación de romance, comedia y paisajes espectaculares, conquistó los corazones de audiencias en todo el mundo. La historia de Can Divit, un fotógrafo publicitario apuesto y enigmático, y Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, respectivamente, se convirtió en un fenómeno global. La serie catapultó a la fama a ambos actores, quienes, por supuesto, protagonizaron una química innegable en la pantalla. Sus personajes, Can y Sanem, nos enamoraron con su historia de amor, sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos cómicos y, sobre todo, esa chispa que parecía saltar de la pantalla, generando una conexión palpable entre ellos. La narrativa de Pájaro Soñador se nutría de la dinámica entre ambos actores, la cual era tan evidente que el público no pudo evitar sentirse arrastrado por la historia de amor de sus personajes. Y como suele suceder en estos casos, el público, fascinado por la magia que emanaba de la pantalla, comenzó a especular sobre una posible relación fuera de las cámaras. ¿Eran Can y Demet algo más que compañeros de trabajo? ¿Existía realmente ese amor que tanto transmitían en la serie? La curiosidad se apoderó de los fans, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis detallados de cada gesto, de cada mirada, de cada abrazo, intentando descifrar la verdad detrás de esa conexión. Los fans, por supuesto, soñaban con verlos juntos en la vida real. Crearon fanpages, compartieron vídeos editados con momentos románticos de la pareja, y debatieron incansablemente sobre cualquier posible indicio de una relación fuera del set. La esperanza de que el amor de Can y Sanem trascendiera la ficción era palpable en cada comentario, en cada publicación, en cada tendencia en redes sociales. La imaginación y el deseo de los fans se entrelazaron con la narrativa de la serie, alimentando aún más el fervor colectivo. Asterisco asterisco el desvanecimiento de los sueños, la realidad fuera de la pantalla asterisco asterisco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la evidente química y la gran conexión que tenían en la serie, Can y Demet nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Y de hecho, con el tiempo comenzaron a distanciar sus caminos profesionales y personales. Esta distancia, que al principio pudo ser sutil, se hizo más evidente con el paso del tiempo, a medida que ambos se enfocaban en sus respectivos proyectos y prioridades. Si bien la admiración y el respeto profesional entre ellos siempre se mantuvieron, la relación que existía fuera del set se transformó. La magia de la pantalla, que los había unido en un torbellino de romance y pasión, no se trasladó a la vida real. Y aunque la decepción de los fans fue inevitable, la decisión de cada uno de tomar rumbos distintos es comprensible, especialmente en un ambiente tan complejo y mediático como el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la expectación sobre su relación, o falta de ella, nunca se desvaneció por completo.
La huella que dejaron en el público fue tan profunda que cada movimiento de ambos actores, cada declaración, cada gesto, era analizado con lupa con la esperan. Z ha de encontrar alguna pista sobre el estado de su relación. Los rumores, las especulaciones y las conjeturas continuaron circulando, avivados por la nostalgia de los fans y la curiosidad constante de los medios. Y aquí es donde entran las declaraciones de Demet Özdemir, que, como les dije al principio, son el foco central de nuestro vídeo de hoy. Estas declaraciones, aparentemente sutiles, desataron una ola de interpretaciones y análisis que revelaron mucho más de lo que se decía a simple vista. *** El globo revelador, la imagen que desató la tormenta ***. La situación específica que vamos a analizar se relaciona con una imagen, una simple imagen, que generó un gran revuelo. Se trata de una foto en la que aparece un globo, sí, un globo inflado, con una imagen dibujada de un cigarrillo. Este detalle aparentemente trivial fue interpretado por muchos como una indirecta, una alusión a Can Yaman, quien en algún momento fue fotografiado fumando. La imagen del globo, al parecer, fue compartida por Demet en sus redes sociales, y la reacción de la gente, por supuesto, no se hizo esperar. La publicación generó un debate inmediato con comentarios divididos entre quienes interpretaron la imagen como una crítica directa a Can y quienes consideraron que se trataba de una simple casualidad. ¿Por qué compartir esa imagen? ¿Qué quería decir Demet con eso? ¿Era una crítica velada, una broma interna, un simple gesto sin mayor importancia? Las preguntas se multiplicaron en las redes sociales, en los foros de discusión y en los portales de noticias del espectáculo. La imagen del globo se convirtió en un símbolo de la supuesta tensión entre los dos actores, un detonante que reavivó la especulación sobre su relación. La elección de un globo con la imagen de un cigarrillo no fue casual. El cigarrillo en este contexto se convirtió en un símbolo de un hábito, de una actitud, de una posible incongruencia entre la imagen pública y la vida privada de Can. El hecho de que la imagen del globo fuera compartida por Demet añadió un peso significativo a la interpretación, ya que implicaba una postura, una opinión sobre la situación. El impacto de la imagen fue tal que trascendió las redes sociales y llegó a los medios de comunicación. El incidente se convirtió en noticia, generando titulares y análisis en diferentes plataformas. La imagen del globo se convirtió en un elemento clave para entender la dinámica entre Can y Demet, y la reacción de ambos ante la situación. ***, las palabras de Demet, ambigüedad y revelación ***. Lo más interesante y lo que más nos interesa a nosotros, es la reacción de Demet ante la repercusión que tuvo la imagen. La actriz, conocida por su discreción y su forma de evitar los escándalos, no se quedó callada. Aunque no emitió un comunicado oficial, ni negó ni confirmó nada de manera explícita, Demet fue consultada sobre el tema en entrevistas posteriores. Y sus respuestas, amigos, fueron reveladoras, aunque, como suele suceder en estos casos, también ambiguas. Demet, con su habitual elegancia y diplomacia, evitó mencionar directamente a Can Yaman. No pronunció su nombre ni hizo referencia explícita a la imagen del globo. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever su postura, su opinión sobre el tema. Sus respuestas fueron cuidadosamente elaboradas, pero lo suficientemente claras como para entender su punto de vista. Demet, en lugar de hablar sobre el incidente en sí, optó por abordar el tema desde una perspectiva más amplia, enfocándose en la importancia de la salud y del bienestar personal. Habló sobre la necesidad de ser conscientes de los hábitos que tenemos y cómo estos impactan nuestra vida y la de los demás. Hizo hincapié en la responsabilidad social de las figuras públicas y en la influencia que tienen en sus seguidores. Destacó la importancia de predicar con el ejemplo y de utilizar la plataforma de la fama para promover valores positivos, como la salud, el bienestar y el respeto por uno mismo. Sus palabras, aunque generales, fueron interpretadas por muchos como una clara indirecta a Can Yaman y a sus hábitos. La referencia a la salud y al cuidado personal, junto con la mención a la responsabilidad social, dejó entrever una cierta desaprobación hacia la situación, sin llegar a pronunciarse abiertamente. Demet, con su discurso, demostró que en el fondo existía una cierta incomodidad con la situación, una cierta discrepancia entre la imagen pública que proyectaba Can y sus acciones privadas. Pero a pesar de esa incomodidad, prefirió no entrar en detalles, no generar más polémica. Optó por la diplomacia, por la elegancia, por la sutileza. La elección de Demet de no involucrarse directamente en la controversia, sino de hablar sobre la importancia de la salud y el bienestar, fue una estrategia inteligente.
Le permitió expresar su opinión sin generar más controversia, sin dañar su imagen pública y sin alimentar la polémica. Su actitud demostró madurez y profesionalismo, lo que le valió el reconocimiento de muchos. *** La presión mediática, un espejo de la fama ***. Es importante destacar que la imagen del globo y las declaraciones de Demet llegaron en un momento en el que Can Yaman se encontraba en el punto álgido de su fama. El actor, gracias a su trabajo en Erkencikus y otros proyectos, se había convertido en un ídolo a nivel mundial. Su rostro era conocido en todos los rincones del planeta, y su vida privada era escrutada al detalle por miles de personas. Can Yaman en ese momento se encontraba en el centro de la atención mediática. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, era analizado y comentado por miles de personas. Su vida personal, sus relaciones, sus amistades, sus hábitos, todo era tema de conversación. La presión mediática a la que estaba sometido era inmensa. La polémica del globo, por lo tanto, se sumó a la ya existente presión mediática que sufría Can. La imagen del cigarrillo asociada a su persona se convirtió en un tema de debate, generando críticas y comentarios negativos. El incidente, aunque aparentemente trivial, exacerbó la situación, creando un ambiente de escrutinio constante. La exposición mediática a la que estaba sometido Can Yaman era un reflejo de la fama y del éxito que había alcanzado. Pero también era un recordatorio de los desafíos y las dificultades que conlleva la vida pública. La fama, aunque gratificante, exige un precio alto, y ese precio es la constante exposición y el análisis exhaustivo de la vida personal. La presión mediática en este contexto se convirtió en un factor clave para entender la reacción de Can y Demet ante la situación. La forma en que ambos actores manejaron el incidente del globo revela mucho sobre su personalidad, su madurez y su capacidad para lidiar con la fama. ***. La estrategia de Can: silencio, enfoque y trabajo ***. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante todo esto? Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Can, conocido por su personalidad extrovertida, su carisma y su habilidad para lidiar con la prensa, optó por una estrategia diferente a la de Demet. En lugar de entrar en el juego de las indirectas y los rumores, el actor prefirió mantener el silencio, al menos públicamente. Can Yaman no hizo ninguna declaración directa sobre el globo ni sobre las palabras de Demet. No respondió a las críticas ni se defendió de las acusaciones. Optó por el silencio como arma, evitando alimentar la polémica y generando aún más controversia. Esta decisión fue estratégica. Can, consciente de la atención mediática que estaba recibiendo, eligió no entrar en un conflicto directo con Demet ni con los medios de comunicación. Prefirió no dar más combustible a la polémica, evitando que el tema se prolongara en el tiempo y generara más ruido. El silencio de Can en este caso fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez, de saber gestionar las críticas y los comentarios negativos. Otros, en cambio, creyeron que era una señal de desinterés, de indiferencia, o incluso de distanciamiento definitivo con Demet. La estrategia de Can, a diferencia de la de Demet, se centró en el trabajo. El actor, en lugar de responder a las críticas o a las indirectas, se enfocó en su carrera. Se mantuvo activo en sus proyectos, viajó por el mundo, y continuó trabajando en lo que mejor sabe hacer, actuar. Su silencio, en definitiva, fue una declaración de intenciones: seguir adelante, ignorar el ruido y concentrarse en su crecimiento profesional. El enfoque de Can en su trabajo demostró su profesionalismo y su determinación. A pesar de la presión mediática y de las especulaciones sobre su vida personal, el actor demostró que estaba dispuesto a seguir adelante, sin dejarse afectar por las críticas o los rumores. La decisión de Can de mantenerse en silencio también fue una señal de respeto hacia Demet. Al no entrar en la polémica, el actor evitó generar un conflicto que pudiera dañar la imagen de su compañera. Su silencio en este caso fue una forma de preservar la relación profesional y de evitar que el incidente del globo se convirtiera en un problema mayor. ***. Análisis de las estrategias, ¿qué nos dicen? ***. En conclusión, el tema del globo con el cigarrillo, y las reacciones de Demet y Can ante él, nos dice mucho sobre la relación que existía entre ellos, y también sobre la forma en que ambos manejan su imagen pública y la presión mediática que enfrentan. Las estrategias que eligieron para abordar la situación revelan mucho sobre su personalidad, su madurez y su forma de enfrentar los desafíos. Demet, con su discreción y sus indirectas, demostró que en el fondo,
no estaba de acuerdo con ciertos hábitos y que prefería mantener las distancias. Su elección de hablar sobre la importancia de la salud y el bienestar fue una forma elegante de expresar su opinión sin entrar en conflicto directo. Su actitud demostró madurez y profesionalismo, y le valió el reconocimiento del público. Khan, con su silencio y su enfoque en el trabajo, optó por una estrategia más pragmática, evitando alimentar la polémica y centrándose en su carrera. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras, pero en última instancia, demostró su determinación y su capacidad para lidiar con la presión mediática. La forma en que ambos actores manejaron el incidente del globo fue un reflejo de su personalidad y de su forma de enfrentar los desafíos. Demet optó por la diplomacia y la sutileza, mientras que Khan prefirió el silencio y el enfoque en el trabajo. Ambas estrategias fueron efectivas a su manera, y demostraron la madurez y el profesionalismo de ambos actores. El incidente del globo, además, nos da una idea de la presión mediática a la que están expuestos los famosos. Cualquier pequeño detalle, cualquier gesto puede ser interpretado y analizado por miles de personas. Y en este sentido es importante recordar que al final, todos son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. La fama en el mundo del espectáculo exige un precio alto, y ese precio es la constante exposición y el análisis exhaustivo de la vida personal. Los famosos como Khan y Demet deben aprender a lidiar con la presión mediática, a manejar las críticas y a proteger su imagen pública. *** El legado de Erkenci-Kuş y el futuro de Khan y Demet ***. El éxito de Erkenci-Kuş y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una marca imborrable en el mundo del entretenimiento. La serie, con su historia de amor, su comedia y sus personajes memorables, conquistó los corazones de audiencias en todo el mundo. El legado de Erkenci-Kuş continúa vivo, y la serie sigue siendo recordada con cariño por sus fans. La química entre Khan y Demet fue un elemento clave del éxito de la serie, y su interpretación de Khan y Sanem se convirtió en un referente para muchos. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es prometedor. Ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo, y han logrado construir una carrera sólida y exitosa. Khan ha continuado trabajando en proyectos internacionales, mientras que Demet ha seguido participando en producciones turcas de gran éxito. El incidente del globo, aunque generó polémica en su momento, no ha afectado la carrera de ninguno de los dos actores. Ambos han sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo, y han continuado trabajando en lo que mejor saben hacer, actuar. En última instancia, la historia del globo con el cigarrillo es una muestra de la complejidad de la fama y de la presión mediática que enfrentan las figuras públicas. Es también una lección sobre la importancia de la madurez, el profesionalismo y la capacidad de manejar las críticas. *** Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. Así que amigos, espero que este análisis les haya resultado interesante. Hemos recorrido juntos los entresijos de esta polémica, desde el globo con el cigarrillo hasta las reacciones de Demet y Khan. Hemos hablado de rumores, de indirectas, de estrategias y sobre todo, de la compleja relación entre dos grandes estrellas del mundo del espectáculo. Hemos analizado la dinámica entre Khan y Demet, la presión mediática a la que están expuestos, y las estrategias que utilizaron para lidiar con el incidente del globo. Hemos descubierto cómo la fama puede ser un arma de doble filo, y cómo la madurez y el profesionalismo son fundamentales para sobrevivir en el mundo del entretenimiento. Y antes de irnos, quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet hizo bien en expresar su opinión, aunque fuera de forma indirecta? ¿Qué opinan sobre la estrategia de Khan? ¿Creen que los dos fueron inteligentes al manejar la situación? ¿Cómo creen que este incidente afectó su relación? ¿Creen que la presión mediática justifica en parte las reacciones de ambos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y no olviden darle un me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.